Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy con este video voy a explicarles los trastornos de ansiedad. En específico hay muchos trastornos de ansiedad, pero me voy a enfocar a los trastornos como lo marca la materia para los que también la población infantil puede quedar dentro de estos trastornos. Entonces nos vamos al DSM-5, nos vamos precisamente al apartado que se llama trastornos de ansiedad. Y el primero que nos marca es el trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Si tienen ustedes el breviario como yo, es en la página 129. Si no, lo tienen que buscar en su propio DSM-5. Y vamos a ir viendo punto por punto para que quede claro en qué consisten los trastornos de ansiedad y en específico el trastorno de ansiedad por separación. Una manera clara de podernos situar en los trastornos de ansiedad es que ansiedad es lo mismo que miedo. Ansiedad es un estado de preocupación extrema que causa un conflicto interno de un grave problema de preocupación o miedo. Eso es la ansiedad. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, no es nada más como que, estoy pensando en qué cosas van a ocurrir, qué cosas no van a ocurrir, sino realmente es una aflicción extrema de miedo y preocupación que no es posible calmarlo de manera habitual como en otros contextos. Inicio con el primer trastorno, que es el trastorno de ansiedad por separación. Como su nombre lo dice, su ansiedad es por la separación, que puede ser una separación real o imaginaria. Y nos vamos a hablar de que este trastorno de ansiedad por separación va a ser de acuerdo al grado de desarrollo de la persona, ya sean niños, adolescentes o adultos. Y el criterio A que está diciendo, miedo, que es lo que les digo, o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concierne a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Quiere decir el criterio A que antes de poder tener un trastorno de ansiedad por separación, tenemos un fuerte apego a alguna o algunas personas. En el caso de los niños, generalmente ese trastorno se traduce en los papás o los cuidadores, quienes son sus primeros seres de apoyo o de apego. Entonces, cuando un niño tiene trastornos de ansiedad por separación, es casi siempre resultado de un apego demasiado fuerte hacia ciertas personas con las que tiene mayor apego emocional. Por lo tanto, cuando cree que esa persona se va a alejar de ellos o los va a dejar o no lo van a ver, empieza a crecer un fuerte miedo porque el objeto de afecto ya no esté ahí, o en el caso los papás. Bueno, nos está diciendo el criterio A que primero tiene que haber miedo y que debe de cumplir al menos 3 de los siguientes síntomas que está mostrando en lista. En total son 8 síntomas. Para poder tener el criterio A completo debe de tener al menos 3. ¿Y cuáles son esos 3? 1. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. ¿Qué me está diciendo? Malestar excesivo y recurrente, o sea que la persona o el niño se empieza a sentir mal, mareado, de repente ya está triste, sin ninguna razón aparente, o cuando está viendo que ya están por irse los papás, o que los papás van a salir y lo van a dejar en la casa, entonces empiezan con dolores de cabeza, náuseas, mareo, o de plano su humor cambia y se ponen tristes. A eso se refiere el criterio 1. El criterio 2 dice, preocupación excesiva y persistente de la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. Yo lo observé en un pacientito que tuvimos en el consultorio que padecía trastorno de ansiedad por separación. Cuando los papás dejaban al niño en el consultorio en las primeras ocasiones, el niño hasta lloraba porque no quería que los papás se fueran, y cuando se les preguntaba que por qué sentía ese miedo de que los papás se fueran, empezaba a decir que porque sentía o creía que sus papás
les podía pasar algo malo, y si se morían y lo abandonaban, y si algo les pasaba y él no podía estar cerca. A eso se refiere el criterio 2 cuando hablamos de una idea o preocupación excesiva de que las personas de su apego les pueda pasar algo malo si no están junto con él. Perdón. El criterio número 3 dice: preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso cause la separación de una figura de gran apego. Por ejemplo, perderse, raptarse, tener un accidente o enfermedad. En este aspecto nos está diciendo que el niño o la persona que padece el trastorno, cuando a lo mejor aunque los padres o las figuras de apego se encuentren cerca, siempre están pensando que en cualquier momento algo les va a pasar a ellos. Y entonces por eso es su miedo de que se separen, su miedo de que no estén cerca de ellos, porque solamente estando cerca de los papás se siente seguro de que algo malo no les pase, o de que estén pensando a cada rato, es que si me voy, capaz que mis papás se van a ir y entonces ya no les voy a ver nunca más. O es que si mi mamá se va a casa de fulana de tal, se va a enfermar, yo estoy seguro que se va a enfermar y entonces ya no la voy a tener cerca. Ese es el miedo recurrente. Luego el punto número 4 dice: resistencia o rechazo persistente a salir, estar lejos de la casa, en la escuela, el trabajo u otro lugar por miedo a la separación. O sea, el niño o la persona no quiere llegar o ir a ningún lado con tal de no separarse de los padres o de la persona de afecto. Número 5. Miedo persistente o excesivo a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. O sea, el niño, en el caso de los niños, ellos pueden estar muy bien, contentos, tranquilos, fuera de casa, siempre y cuando papá o mamá, o sus figuras de afecto en este caso, estén siempre con él. De ahí en fuera no le es posible estar en ningún otro lado si no están mamá y papá junto con él. Prefiere mejor no ir a la casa de fulanito, no ir a la pijamada, pero con tal de estar con mamá y papá cerca. Número 7. Pesadillas repetidas por el tema de la separación. Ok, entonces aquí el niño, aparte de poder tener un malestar estando despierto y que no vea a sus papás, también puede llegarlo a repercutir en la noche. Y las pesadillas son causa del miedo persistente a que los papás se vayan. Y entonces sus pesadillas son creadas a partir del miedo excesivo o compulsivo de que los papás lo puedan dejar o les pase algo. Perdón, me salté el número 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o dormir sin estar cerca de la figura de gran apego. En el caso de los niños, como les estaba mencionando, una pijamada, y que entonces al niño le invitaron a la pijamada y estaba muy divertido por la pijamada, pero como que el hecho de quedarse a dormir no. Y aunque sea una persona a la que a lo mejor él quiera mucho, un amiguito, pero como sus papás siguen siendo las figuras de gran apego que no ha logrado poder separar de manera adecuada, no le es posible quedarse a dormir en la pijamada porque sigue teniendo el miedo de que a los papás le pase algo, o un miedo persistencia a no querer estar lejos de ellos. Y por último, el 8. Quejas repetidas de síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómito, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Que a lo mejor sea un día que los papás quisieron salir juntos o tenían una fiesta y por ende tenían que dejar al hijo al cuidado de alguien, aun cuando los papás todavía sigan en casa, pero el niño empiece a ver que los papás están por irse de la casa o que lo van a dejar un rato solo, empieza él a tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, que no es en sí provocado por él a propósito. O sea, que diga, ay, sí, me voy a poner a vomitar o a decir que tengo dolor de cabeza para que los papás no se vayan. No, sino que realmente su cuerpo empieza a reaccionar de manera sintomática por ese malestar. Bueno, esos son los posibles síntomas. Para poder cumplir el criterio de estos síntomas que les acabo de explicar, mínimo debe de tener 3 para poder ya decir que tiene el criterio A completo. Luego el criterio B dice
El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente. Dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. Estos síntomas, si ya vimos que cumple los 3 síntomas posibles del criterio A, ahora tenemos que ver la duración. En niños y adolescentes, si estos síntomas perduran por al menos un mes, ya puedo decir que es un trastorno de ansiedad por separación. Y si es en adultos, tiene que durar de 6 a más meses estos síntomas. Luego, el criterio C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Quiere decir que el niño va a empezar a tener a lo mejor hasta problemas en la escuela, porque es el niño que cada vez que lo pasan a dejar a la escuela se pone a llorar, está cohibido, está inseguro porque los papás no están, o precisamente no va a fiestas, no va a reuniones o a pijamadas con sus amiguitos porque pues no quiere estar lejos de casa o no puede con la separación de sus papás. O en el caso de los adultos, igual ellos a lo mejor su objeto de apego no sean los papás, pero sea la pareja, sea un hermano, etcétera, y entonces prefieren a lo mejor hasta trabajar desde casa con tal de no salir de su casa y no tener cerca a su persona de apego. Y por último, el criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro autismo, delirios o alucinaciones con ciernes a la separación en trastornos psicóticos, rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, preocupación por una salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a los altergrados u otros significativos en el trastorno de ansiedad generalizada o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad de enfermedad. Ahí te está diciendo con qué trastornos no es compatible. Entonces, estos síntomas que acabamos de observar tienen que ser nada más específicos para el trastorno de ansiedad por separación. No puede ser que esté combinada con una agorafobia, que esté combinada por una fobia social o una fobia específica. No puede ser porque realmente hay un problema real de que los papás estén a punto de abandonarlo o separarse. O sea, no tiene que ver por ninguna otra causa más que un miedo irracional de parte del niño o del adulto de ser separado o alejado de los objetos de su afecto. Ok. Con eso terminaría el trastorno de ansiedad por separación. Los veo en el siguiente, en el de mutismo selectivo.